Hola, hoy vamos a hablar sobre las ondas electromagnéticas. Cuando empezamos el estudio del electromagnetismo, analizamos campos eléctricos y campos magnéticos que no variaban con el tiempo. Esto permite analizarlos de forma individual, sin considerar interacciones entre ellos. Luego, estudiamos cómo un campo magnético variable en el tiempo genera una fuerza electromotriz que conlleva un campo eléctrico asociado, según la ley de Faraday, y un campo eléctrico variable genera un campo magnético, según la ley de Ampère. Entonces, se puede concluir que cuando los campos varían con el tiempo, dejan de ser independientes uno del otro. Esto fue demostrado y descrito matemáticamente por James Clerk Maxwell, mediante las llamadas ecuaciones de Maxwell, que son la base de toda la teoría electromagnética. Una onda electromagnética es una perturbación que consiste en campos eléctricos y magnéticos que cambian con el tiempo y son capaces de propagarse por el espacio, de una región a otra, aun cuando no exista materia en la región en la que se desplazan. En esto, las ondas electromagnéticas difieren de las ondas mecánicas que siempre requieren de un medio material para poder propagarse. Además, las ondas electromagnéticas transportan energía y momento lineal. En este aspecto son similares a las ondas mecánicas. Maxwell demostró en 1865 que cualquier perturbación electromagnética se propaga en el vacío con una rapidez igual a la de la luz. Con ese resultado, Maxwell dedujo que la luz debía tener una naturaleza electromagnética. Sin embargo, la luz visible es solo una pequeña parte de lo que se conoce como el espectro electromagnético. El espectro electromagnético abarca todas las posibles longitudes de onda y frecuencias de las ondas electromagnéticas. Dentro del espectro electromagnético se encuentran ordenadas de acuerdo con su frecuencia de menor a mayor ondas de radio, microondas, radiación infrarroja, luz visible, radiación ultravioleta, rayos X y rayos gamma. En el diagrama que se muestra, se puede observar cómo la frecuencia y la energía crecen conforme avanzamos hacia la derecha, mientras que las longitudes de onda van disminuyendo. Denotamos la rapidez de la luz con la letra c minúscula y tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Además, se cumple la relación c igual a lambda por f, donde lambda es la longitud de onda de la radiación en metros y f su frecuencia en hertz. Esta relación explica por qué al aumentar la frecuencia disminuye la longitud de onda para los diferentes tipos de ondas electromagnéticas. El valor de la rapidez de la luz se puede obtener teóricamente al aplicar las ecuaciones de Maxwell a un campo eléctrico con comportamiento ondulatorio que se mueve junto con un campo magnético en una dirección fija. Se obtiene que para una onda electromagnética en el vacío, la rapidez de la luz c es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la permitividad eléctrica del vacío por la permeabilidad magnética del vacío. Cuando la luz o cualquier otra onda electromagnética se propaga por un medio material diferente al vacío, viajará con una rapidez menor a c. Esto se debe a que en los materiales la permitividad eléctrica está dada por la multiplicación de la constante dieléctrica K por la permitividad del vacío, mientras que la permeabilidad magnética será la multiplicación de la permeabilidad relativa K sub m por la permeabilidad magnética del vacío. A la razón entre la rapidez de la luz en el vacío entre la rapidez en un material se le conoce como el índice de refracción n del material. Por lo tanto, el índice de refracción de un material estará dado por la raíz cuadrada de su constante dieléctrica K por su permeabilidad magnética relativa K sub m. Al existir esta relación entre el índice de refracción y las constantes eléctrica K y magnética K sub m del material, se puede concluir que las propiedades ópticas de los materiales dependerán de sus características electromagnéticas.
Un resultado importante de las ecuaciones de Maxwell fue que se logró determinar las propiedades de una onda electromagnética, además de demostrar que toda carga eléctrica acelerada produce radiación electromagnética. La primera persona en generar una onda electromagnética con longitud de onda macroscópica en un laboratorio fue Heinrich Hertz en 1887 y lo logró haciendo oscilar cargas eléctricas en circuitos LC. En una onda electromagnética, los campos eléctrico y magnético deben estar en fase, son perpendiculares entre sí y sus magnitudes no pueden tomar valores arbitrarios, sino que siempre deben cumplir la relación E igual a C por B. Además, la onda es transversal, por lo que los vectores de campo eléctrico y magnético son perpendiculares a la dirección de propagación de la onda en todo momento, la cual será igual a la dirección del producto vectorial E cruz B. Para una onda electromagnética sinusoidal que se propaga en la dirección positiva del eje X, tenemos que los campos eléctrico y magnético se pueden escribir como funciones de la posición X y el tiempo t, usando una amplitud por el seno de k por la posición X menos omega por el tiempo t. Como la onda se propaga a lo largo del eje X, los campos deben tener direcciones perpendiculares. Una opción es escoger que los campos estén alineados con los ejes Y y Z. Si el campo eléctrico está en el eje Y, el campo magnético tendrá que estar en el eje Z y viceversa, para que ambos campos también sean perpendiculares entre sí. En los argumentos de las funciones seno de estas ecuaciones aparecen dos parámetros importantes, K, que se conoce como el número de onda, tiene unidades de radianes por metro y es igual a 2pi entre la longitud de onda lambda, y el parámetro omega, que es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo y es igual a 2pi por la frecuencia de oscilación de la onda f. Se define el vector de Poynting en el vacío como 1 entre la permeabilidad magnética del vacío por el producto vectorial del campo eléctrico con el campo magnético. Este vector se representa con la letra S mayúscula y tiene unidades de watt por metro cuadrado. Fue introducido por John Poynting y su dirección es la misma que la dirección en la que se propaga la onda. Dado que en cualquier onda electromagnética el campo eléctrico y el campo magnético son perpendiculares entre sí, la magnitud del vector de Poynting será igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo magnético entre la permeabilidad magnética del vacío. Y esta magnitud del vector de Poynting corresponde al flujo de energía por unidad de área y por unidad de tiempo a través de una área de sección transversal perpendicular a la dirección de propagación de la onda. Como el vector de Poynting depende de los campos eléctrico y magnético, los cuales a su vez dependen del tiempo, el vector de Poynting es también una función del tiempo y varía muy rápidamente con el tiempo, por ello es conveniente poder calcular su valor medio. Al valor medio de la magnitud del vector de Poynting en un punto se le conoce como intensidad I de la radiación en ese punto y se puede calcular con el cuadrado de la amplitud del campo eléctrico entre 2 veces la permeabilidad magnética del vacío por la rapidez de la luz. Las ondas electromagnéticas son capaces también de transportar momento lineal. La densidad de momento lineal dp de v transportada por una onda electromagnética es igual a la magnitud del vector de Poynting entre el cuadrado de la rapidez de la luz c. Cuando la radiación electromagnética incide sobre una superficie, es capaz de transmitir ese momento lineal a la superficie y por ende producir una fuerza sobre ella, dando paso al fenómeno que se conoce como presión de radiación. Si la onda es absorbida totalmente, la presión de radiación sobre la superficie es igual a la intensidad entre la rapidez de la luz, mientras que si la onda es reflejada, sufrirá un cambio de momento lineal 2 veces mayor,
por lo que la presión de radiación para el caso de una superficie totalmente reflejante es 2 veces la intensidad de la radiación entre la rapidez de la luz. Si te gustó este video, deja un like por ahí bien poderoso y nos vemos en la próxima.